Wow. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal, ¿Cómo Mati le va Fernando? a todo el equipi? Emilce, Muy buenas tardes. con Ferrari, Clemente. Clemente. Hola, ¿cómo te va? Bien. Todos seducidos. Todos encantados. Perfecto. Gracias, che. Perfectamente. Muy bien. En este mismísimo instante. Y antes de que me ponga a hablar de la reina de la seducción, un brevísimo anuncio. Mi taller finalmente se expande territorialmente y abrimos una sede en Rosario. Muy bien. El cuaderno azul se va para Rosario de modo semipermanente, o sea, no voy a estar yo. Va a estar Romina Tamburello, ganadora del premio Futurock de novela. Novelsi Central, para no tener problemitas. Atendiendo ahí el boliche en el primer grupo del cuaderno azul que queda, espero que por tiempo, en Rosario. Bien, muy bien. Bueno. Tenemos sucursal rosarina. Así Excelente. es. Bien. Y ahora te metiste con ella. Me metí con ella, con la número 1. La verdadera número 1. El otro día hablamos de la muerte de En el 21 Cleopatra. hablamos de Marco Antonio. Claro, que se suicidan ambos. O no sé, Bueno, no vamos, recuerdo, o sea, no lo sé. No me bueno. quiero meter en tu terreno, querido Juan. Antes de meternos en el terreno, todo esto va con un... Anda a chequearlo a... Disclaimer. No, anda a chequearlo a un lugar. O sea, no es que esto... Mis hijos cuando me preguntan, ¿y cómo es que se sabe? Bueno, se sabe cómo se saben las cosas de Cleopatra, ese es el punto. De todos. Digo, el mito más o menos todo lo tenemos, ¿no? Reina, maga, seductora, que hace caer en sus redes a dos de los más grandes generales de Roma. Claro, en la etapa donde Roma avanzaba sobre... Bueno, no sé, estoy mandando fruta. No, Roma ya está expandida sobre todo el Mediterráneo. Roma ya es gigante, viene Julio César de conquistar la Galia. Es Mirá una Galia. Exactamente, o sea, Francia. Es una época en Con la cual Falcioni. es una época en la cual los generales tienen mucho poder porque son dueños de sus ejércitos en algún sentido. No es que el ejército era de Roma, pero era de Julio César. Entonces cuando Julio César y sus muchachos volvían de la Galia, le decían al Senado, bueno, ahora queremos la tarasca, queremos las tierras, queremos cosas. Esta es la época en la cual sucede el reinado de Cleopatra, es en la época de la Segunda Guerra Civil romana, que es básicamente una guerra entre Julio César primero y las facciones del Senado, y después los herederos de Julio César, que van a ser Octavio, su sobrino nieto, y Marco Antonio contra las fuerzas leales al Senado. Termina ganando, para quien no conoce el resultado del partido, termina ganando Octavio, se autoproclama Augusto César y es el primer emperador de Roma y termina gobernando por 40 años. Bien. Mirá. Entonces, en este teatro de operaciones, Egipto es un estado clientelar de Roma, hay mucho negocio, se meten ahí, tienen independencia, pero están siempre como jugando un poco en la política interna de Egipto los romanos. Y Cleopatra, que tiene el mito de la reina maga puta, y cuando digo puta, digo uno de los insultos elegidos para hablar de Cleopatra cuando los romanos hablaban de Cleopatra. Seduce primero a Julio César y después a Marco Antonio, tratando de conquistar, destruir a Roma, dirán aquellos que fueron sus enemigos. Bien, el tema con ese mito es que las fuentes de ese mito son romanas. Anda a chequearlo. ¿A dónde? A Plutarco. Bueno. O sea, exactamente. Hay tres grandes fuentes históricas: Plutarco, Suetonio y Apiano. Pero es sobre todo la vida de Marco Antonio dentro de la obra Vidas Paralelas de Plutarco, de donde sale toda la data que tenemos de Cleopatra, o por lo menos que Occidente construyó sobre De hecho, construimos imagen de Cleopatra. Ahí como vos pusiste fotos. Bueno, yo puse la moneda que mandó a acuñar ella con su propia imagen y no parece una belleza escultural. Y lo que estamos viendo ahora que es una... Marco Antonio. Pero es una estatua de cuándo esto. No, eso es de ahora, ¿no? Y Cleopatra, en la última foto. Pero ahí que está le sacó un buenísima. escultor. Vos ponés Cleopatra, imágenes. Ahí nariz, y te aparece todo eso. la pela, todo Ahí está perfecto. muy bien, ahí es Los Megan pómulos Fox. que Ahí se Claro, tuneó ahí para... Megan Fox. Es un filtro de Claro, TikTok. pero ese es el punto. Incluso en Plutarco, Cleopatra no es hermosa. Dice, es encantadora, es inteligente, Es sexy. es sagaz, es culta, habla 7 idiomas. Cleopatra, para que tengan un dato, no era egipcia, era griega.
No sabía este dato. Yo Cleopatra pertenece al linaje de los Ptolomeos. ¿Qué pasa? En el 323 a.C., Me dan ganas de saber de historia todo lo que no sé cuando Es terrible se habla de porque estas cosas. se revela Me encantaría toda la saber, ignorancia, ¿no? sí, no sabemos nada. yo esto lo sé medio de pedo porque cursé latín en el colegio, entonces sabía historia de Roma. Yo me llevé latín en el colegio. En el colegio, en la facultad. En el 323, Alejandro Magno conquista Egipto y deja a su general, Ptolomeo I, que empieza una dinastía griega, una dinastía helenística, es una teocracia, porque los reyes son encarnaciones de los dioses, incestuosa y hereditaria. Es decir, se casan entre hermanos y van teniendo hijitos, muchos Ptolomeos. De Ptolomeo I a Ptolomeo XII, que es el papá de Cleopatra, que en realidad se llama Cleopatra VII, porque había muchas Cleopatras y muchos Ptolomeos. Entonces, en ese contexto de una Roma con quilombos de guerras civiles por adentro, está Ptolomeo XII, que es el papá de Cleopatra, que está con problemas y le pide ayuda a Julio César a que lo ayude a consolidar su reino. Julio César efectivamente lo ayuda a Ptolomeo XII. Lo que sucede después es que se muere Ptolomeo XII y quedan gobernando Cleopatra y su hermano, con quien todavía no habían hecho el delicioso, lo iban a hacer prontamente porque los hijos, bueno, justo Cleopatra no, es hija de una que pasó, pero muchos eran hijos de hermanos. Bien, entonces está Cleopatra gobernando junto a su hermanito Ptolomeo XIII, el hijo de Ptolomeo XII, y aparece Julio César por Alejandría diciendo: muchachos, ustedes me deben una guita. ¿Se acuerdan? Que yo estuve acá ayudando. Y entonces Ptolomeo XIII hace una jugarreta para cortar las vías de comunicación entre Julio César y su ejército. Y medio como tratar de matarlo y decir, bueno, acá nadie le debe nada a nadie. Primero que era Julio César y no iba a ser tan fácil. Y segundo, acá viene un gran momento de la vida de Cleopatra. Todo esto siempre contado por Plutarco, ¿no? No, pero vos sos el Felipe Piña de Egipto. A mí me encanta la historia. Se cuela Cleopatra envuelta en una alfombra en la residencia donde está Julio César y tienen ahí La alfombra mágica. un mitin en el cual ella le dice: escúchame, yo te voy a pagar todo lo que se te debe, seamos aliados, ayúdame a matar a mi hermano Ptolomeo XIII. Porque si no le tengo que dar y tenemos que tener un hijo. Claro. Mira, ahí está. Ahí es Elizabeth Taylor. Bueno, parecía a Juana Viale en esa interpretación. No sé si en esa. La data que tengo es Elizabeth Taylor, Mónica Bellucci en algún momento para una película de Asterix y Obelix, y ahora La gemela de Fugitivo. acaba de firmar contrato no hace tanto. Se supo que la próxima Cleopatra la va a dirigir Patty Jenkins, la directora de Sí. Wonder Woman, y quién va a ser Gal Gadot. Y que es Gal Gadot va a ser número uno. Cleopatra. Estoy en Proyecto contra. Galga. La más hermosa del Que sea tan planeta. linda. Precioso. Adopte una galga. Estoy en contra de Y eso. para ver Wonder Woman solo por ella. Hay que hacer una Cleopatra que no sea hermosa, pero sea encantadora. El cine no quiere. O sea, hay que Hollywood, Juan. Si recapitular, ahora no, no corta pero para, pique, si no quiere Juan. ahora, ¿cuándo va a querer? Porque Nunca. ahora, pero ¿Una Cleopatra fulera? Pero Y aparte, están ahí. Hacemos Hasta- el casting hasta ahí de no una llegan, ¿no? Cleopatra fulera. No querés que te llamen. no, Que nadie quiere ir. bueno. Si amás alguna el va a arte, querer. sí. Deconstruida. Bueno, pero Bien. si ya llegaron a tantos lugares, podrían llegar a ese yo también. espero, por el bien de esta columna, que Hollywood me haga una Cleopatra más bien feucha y encantadora. Pero no feucha, tiene que ser Normal, digo, normal, una cara- persona. o una cara extraña. Claro. Tipo, no sé, Kate Blanchett. Una Bueno, cara rara se tiene habló que ser. mucho. Kate yo- Blanchett. Kate Blanchett. Es hermosa, la persona es más hermosa hermosa. del universo. No, no, pero no sé más tiene hermosa, una pero cara rara. se habló mucho de la chica de Licorice Pizza como una belleza Sí, la de imperfecta o algo así, Sí, digo, una- en esa línea. Demasiado judía para Rosy de Palma. Cleopatra. Tráeme a alguien, Rosa. bueno, Carmen Rosy de Maura, Rosy de Palma. también, o sea, no era una belleza tampoco, escultural tampoco Cleopatra en ningún sentido. Pero bueno, se encuentra con Julio César, bánqueme con esta, porque pasa algo muy interesante, que es que cogen, por supuesto. Porque esta- Ahí ya son socios. Qué momentazo, ¿no? Ni más ni menos que Julio César y Cleopatra. Julio Muy bueno César- ver ese coito. Sí, estar ahí. yo Y quiero además, el video. Julio César. Más que Tommy Lee no sé Pamela. si es 20, 30 años mayor que ella. Ella es jovencita, tiene 20 y pocos años. Julio César ya está por ser nombrado dictador de Roma, que no es lo mismo que dictador en Argentina. Está por es- llegar a qué ese nombre, galardón. sí, Está tremendo. por llegar a lo máximo. Llegaste, macho. Sí. Bueno, Felicitaciones. y entonces sucede algo maravilloso que es el crucero por el Nilo de Julio César y Cleopatra. Como verán, a Cleopatra le gustaban los gestos teatrales. Si le queremos a Plutarco, por supuesto. Le creemos. Que
es, además, en realidad es un desfile militar. Lo que hace, Claro. lo que hace Cleopatra es, se pasea con Julio diciendo yo soy amiga de Julio, yo voy al lecho con Julio y yo estoy embarazada de Julio. Y las fuerzas navales que me armen una coreografía ya. Sí, o sea, y todos estos están conmigo y no me rompan más las bolas con Ptolomeo XIII, que, bueno, lo matan, de hecho, se ahoga en una batalla. En un vaso de agua. Exactamente. ¿Se ahoga en una batalla? Dice el Zócalo. Bueno, entonces empieza a reinar junto a su siguiente hermano menor, que es Ptolomeo XIV, Cleopatra. Y tiene al hijo de César, que le pusieron Cesarión, que es como si ponerle Cesarcito. Sí, o podría ser la versión Marvel, ¿no? También. Mirá, Cesarcito, Cesarión es el, porque era chiquito. Cesarión. el malo. Buen nombre. Era Cesarión. Bien, a todo esto, ¿qué pasa? Cleopatra empieza a vestirse como Isis, la diosa de la fertilidad. Y empieza, o sea, esto es una teocracia. Los reyes egipcios son sumos sacerdotes y son formas de los dioses. Y además es una religión que a los romanos no les copa mucho. Claro. Porque, por ejemplo, había casamiento, divorcio, había casamiento provisorio, había libertades sexuales que no había en Roma. Había también libertades para la mujer que en Roma no había. Te puedo preguntar cuáles serían las libertades sexuales en los parámetros de esa época. En los parámetros de esa época es que el sexo no estaba considerado algo, era algo absolutamente normal. No era una actividad súper especial. No era con fines reproductivos solamente. No, de hecho tenía una finalidad sagrada. Había orgías sagradas en el antiguo Egipto y había un ritual que lo traje especialmente para vos, Clemente Cancino. Gracias. Vamos. Que es el siguiente. Dentro de la cosmogonía egipcia hay un primer dios que se llama Atum, que es el que existe por sí mismo. Ese dios existe y después se masturba y de su semen salen los otros dioses. Bien, Gracias, loco. no termina acá. Ah. Esta no es la parte que a vos te va a gustar. La parte que te va a gustar es que para reafirmar o como reactualizar el mito de el semen creador de los dioses, el faraón una vez al año se acercaba al río Nilo y no en la orilla sino en el agua, se batía una tota y tenía que eyacular dentro del Nilo. Esa sí es la parte que me copa a mí. Con los tobillitos, No, en el la agua parte- para asegurar el La resultado. parte que te va a gustar a Estoy vos. esperando cuando aparece o bochini o un perro. O está Si en no, un puente. O una milanesa de berenjena. La parte que te va a gustar a vos, o a mí, es que después todos los participantes del ritual se acercaban a la orilla del río Nilo, se hacían una japa y eyaculaban en el río. Y eso era una manera de reactualizar. La marea blanca. La marea blanca. Era un río revuelto. Sí. la verdad Pero- que está bueno que hayas pensado bien. 200 personas. Bueno, muy bueno. Bien, perfecto. Batir una tota, un gran Batir. término. Entonces, Shake it ahora. Y va como loco. entonces se va Cleopatra, vuelve Julio César a Roma y Cleopatra lo acompaña. Y en Roma no estaban muy contentos con que el chabón que estaba casado y que quería ser nombrado dictador de Roma, se volvió con una novia reina que tenía un bepi que le pusieron Cesarcito. ¿Entendés? Demasiado. Vuelven Cleopatra, Julio y Cesarcito, vuelven a Roma y está todo bastante picante. Parece que Julio César no le tenía miedo al conflicto. ¿Y qué hace? Manda a construir una estatua de Cleopatra en el templo de su familia, en el templo de la Venus Genetrix. Estaba enamorado. Le copó, No, y le copó. sí, evidentemente. Le hizo. Quería estar la con verdad es que no había necesidad. Todo el mundo tiene miedo de que te quieras volver emperador. Todo el mundo tiene miedo de que flashees ser Dios. Te volvés con una reina que se hace llamar diosa y le construís una estatua adentro del templo de tu familia. Complicado. Bueno, llegan los idus de marzo y 40 asesinos matan a Julio César en el piso del Senado y se arma o continúa la guerra civil. Ahora los herederos o los fieles a Julio César, que vienen a ser o van a estar encabezados por Octavio, su sobrino nieto, Marco Antonio y Lepido. A todo esto, cuando está en Roma, nuestra querida Cleopatra, es muy respetada y es muy odiada por todos. Cicerón dice que la detesta, pero que era muy culta y muy inteligente y que era muy bello charlar con ella.
parece que tenía un toque arrogante, Cleopatra, que es detestado por los romanos. Bueno, la mujer se creía Isis. Claro, se creía una diosa. Era una deidad un poco. Bueno, es una... Y todos hablan del magnetismo y de la voz de ella. Tenía una voz muy hermosa. Mira. Plutarco decía que su lengua era un instrumento de muchas cuerdas. Wow. Bien. No entiendo por qué Hollywood lo tradujo eso en belleza física. Es decir, porque Hollywood todo lo traduce en belleza física. Pero puede ser porque, calculo que ahora tendría otra lectura, pero que en ese momento cualquier rasgo, digamos, desde Hollywood, ¿no? Tomado cualquier rasgo femenino que fuera sobresaliente, era belleza. Sí, como Punto. que encantar a alguien también es como hipnotizarlo de alguna manera a partir de su belleza. Claro, pero No había todo este Pero Hollywood registro son de películas, o sea, lo primero que es un plano. Es que- Para mí es lo que dice Emi, y además porque la base de belleza de Hollywood en general es altísima, por lo menos en la época en la que se hacían esas películas Sí, claro. también. sí, pero también es una decisión construir que el único modo de ser encantador de las mujeres es la belleza física. Es lo que está diciendo Emi. Sí, obvio. Hay otras maneras de ser encantador que no pasan específicamente por la belleza. Y si Digo, no, acá estaremos todos muertos de hambre. bueno, o vírgenes. Bien. Lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Lo matan al señor y se tiene que rajar. Cleopatra se tiene que volver corriendo para Alejandría. Es la ciudad de Alejandría, está la biblioteca de Alejandría. Para que se den una idea, Cleopatra no necesitaba traductores para hablar con casi ningún jefe de Estado, porque hablaba más de 7 idiomas. Y de hecho, es la primera de la estirpe de los Ptolomeos que habla egipcio. O sea, durante 300 años Egipto estuvo gobernado por una élite incestuosa de gente que se creían dioses y que ni siquiera hablaban el idioma del pueblo que gobernaba. Pero los esclavizaban y ya. No, estaban ahí gobernando. Era una teocracia con sacerdotes. Era la élite gobernante. ¿Por 300 años? 300 años, desde la conquista de Alejandro Magno hasta la conquista de Augusto César. Decís 300 años, dura un segundo. 300 años es un montón. Impresionante. Es tremendo. Sí. Bueno, pues Larguísimo. pensar que, está bien, toda la dinastía faraónica de Egipcio son 3.000 años, o más de 3.000 años. La ptolomeica son 300, en ese sentido puede parecer como es el final y es un periodo más corto. Pero Argentina tiene 212. 200 Por años eso. de historia. Entonces, es un trecho realmente largo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Se vuelve nuestra querida Cleopatra para allá y se enfrenta a un problema que es que hay hambruna, porque el Nilo no se inundó correctamente, la cosecha de Egipto depende de cómo se inunda el río Nilo, y parece que Cleopatra con mucha sabiduría lo resuelve con una especie de redistribución de la comida y de comidas que tenía almacenadas, logra hacer zafar una hambruna muy jodida. ¿Por qué cuento esto? Porque en la tradición árabe y en las tradiciones orientales en general se habla de Cleopatra como la sabia. Cleopatra la que hablaba muchos idiomas, Cleopatra la que escribía tratados de medicina. No se sabe si los escribió ella o simplemente era una patrona de las artes y las ciencias y bancaba a quien efectivamente había hecho esa investigación y quien escribió esos libros. Pero a nosotros nos dicen Cleopatra y pensás una mina tirada en un sillón Comiendo uvas Claro, y de un se- Adonis. Semidesnuda. y seduciendo gente. Es el punto. Después cuando hay como una revisión de Cleopatra, está como, no, bueno, la sabia. También hizo sus jugadas sexuales. Vamos a, o sea, digamos todo. No es una cosa no quita la otra. No, obvio. Que también históricamente fue oponer. Bueno. O sos cerebro o sos cuerpo. Las dos cosas no puede ser. Bueno, lo que hay y eso también es terrible para el arquetipo de construcción de la feminidad. Como, o estás buena o sos inteligente. Ese como, o sea, Es un poco... aquí Sí, pero es ese, ¿eh? pero no, claramente no. O sea, digo, ¿en qué sentido uno puede explicar que biológicamente alguien lindo no es inteligente? Son cosas que son casuales y no están conectadas. Como hay gente que es linda, que es inteligente, hay gente que es linda e inteligente. ¿Y por qué pasa eso? No sabemos, qué sé yo. En el caso de Cleopatra, era una estadista, era una intelectual y además era atractiva, no digo hermosa, era atractiva y era muy sexual. Hay una historia con el rey Herodes que parece que va a negociar un tratado de minería y
lo caga, Cleopatra lo caga. Y Herodes sale a decir, me acosó sexualmente, se me vino encima, como me quiso seducir. Y fue como, Herodes, sí, no sé, te mostraron 3/4 de piernas, te confundiste y firmaste cualquier cosa. Hubiera sido un gran tuitero, Herodes. Salió a acusarla de acoso sexual a Cleopatra. Bien, no, fabuloso. Bien, bueno, entonces triunfan los amigos de Julio César. Se hacen con Roma y se reparten el mundo. Y dicen, Octavio se queda con el oeste, Marco Antonio se queda con el este y Lépido se queda con África. Perfecto. Marco Antonio, entonces, ¿qué hace? Se instala en Tarso, en Turquía, y la manda a llamar a Cleopatra. ¿Por qué? Porque había una sospecha de que había colaborado con los asesinos de Julio César. Lo cual es extraño, porque en realidad, ella era una aliada de Julio César. De vuelta, no está probado qué lado tomó en la guerra civil romana. En cualquier caso, Marco Antonio la hace venir. ¿Y qué pasa? De vuelta, el gesto total maravilloso de Cleopatra. En vez de ir en un buque de guerra, en un barcote de guerra, ella va en un barco ceremonial, con velas de púrpura, con efebos, con muchachas, con arpas, con muchachos, y se estaciona afuera de Tarso y dice, no bajo. Usted quiere hablar conmigo, señor Marco Antonio, venga a mi barco. Y parece que todo el pueblo, todo Tarso va a ver el barco y se queda Marco Antonio solo, sentado así, en la plaza, esperando que baje Cleopatra, y Cleopatra nunca bajó, jamás baja. Bueno, va él y... Sube al barco. Sube al barco, y cuando te subís al barco de Cleopatra... mamita. Pasan cosas. Se enroscan y van a tener 3 hijos, Marco Antonio y Cleopatra. ¿Ahí en el barco? ¿En 10 minutos? En un tiempo. Esto, sí. Pensá que allá todo, como transportarse llevaba tiempo. Trillizos. Inseminación. Todo llevaba tiempo. Bien. El tema es que se suponía que Marco Antonio tenía que estar en Roma, sí, dirigiendo el oriente del mundo, pero no, ¿qué hacías en Alejandría, acostándose con Cleopatra? Bueno, vuelve Marco Antonio a Roma y se casa con la hermana de Octavio. Octavio era el sobrino nieto de César. Su hermana se casa con Marco Antonio, es un casamiento político, pero Marco Antonio tiene un par de pibes rápidamente y vuelve a Alejandría. Y ahí empiezan las historias, que yo sé que a esta mesa le va a gustar. No voy a decir Clemente Cancela, porque a eso le gustan los perritos y el Bocha Bocini. Y la masturbación conjunta en un río. En un río. Exactamente. La tota colectiva. Empiezan las historias. Primero, las orgías rituales, que sabíamos que en Egipto existían. Las escapadas disfrazadas como plebeyos a fondas y lupanares de Alejandría. Parece que se disfrazaban de pobres e iban a hacer quilombo. Después, tenían una sociedad secreta, Marco Antonio y Cleopatra. Un offshore. Que se llamaba, no, era para adentro, era una sociedad secreta no para hacer guita, sino para escabiar. Se llamaba Los Hígados Inimitables. Y la medicina ya había avanzado un montón. Buen nombre, sí. Los Hígados Inimitables. Y Cleopatra tenía un anillo que decía... todo pasa. Mete. No, intoxicación. Wow. Eso, todas son las historias que cuenta... Plutarco. Plutarco. Que... es el gran constructor de la industria de Cleopatra, porque después Shakespeare saca de Plutarco, todos sacan de Plutarco, que es en realidad el biógrafo de Marco Antonio. Bien. Entonces, Marco Antonio ahí entra en una con Cleopatra a pleno, tienen los 3 pibes, y se empieza él también a disfrazar de Dios, como Dionisio. Él flashea que es Dionisio / Osiris, ella que es Isis / Afrodita / Venus, y arrancan también una campaña de conquista hacia Oriente, donde Marco Antonio pierde algunas, pero gana un montón de tierras. Y se manda, en este contexto, ¿no? Él estaba casado con la hermana del que es del número 1 de Roma. El número 1 de Roma, que era Octavio, a Lépido, que estaba en África, lo volteó. Y se empieza a vestir de Dios, se empieza con unas conquistas ahí, y se manda un par de cagadas, Marco Antonio, que son las siguientes. La primera es lo que llamamos las adoraciones de Alejandría. Vuelve de una campaña y di todo vestido de Dios, fiesta, como escabio, orgía ritual. Dice, estas tierras son para nuestros hijos, para los hijos de Cleopatra. Es decir, tierras que en realidad eran del Imperio Romano, él las reparte entre la realeza de Egipto, de Alejandría. Sucede otra cosa complicada, que es que agarran a Cesarión, a Cesarcito, sí, y dicen, este es el heredero legítimo de Julio César. Y Julio César había dicho que el heredero legítimo era Octavio, que estaba en Roma.
Y la tercera cagada es que Marco Antonio en su testamento pone que cuando muere quiere ser enterrado con Cleopatra. ¿Y qué hace Octavio? Se afana el testamento y lo hace público. Y dice, este hombre está agraviando a mi hermana. Este hombre está agraviando a Roma, está conquistando tierras que está repartiendo con sus hijos. Y está diciendo que yo no soy el heredero de César. ¿Saben qué? Vamos a la guerra. Y van a la guerra. Pero, viejo. Que acá es donde se empieza a crear el mito. Octavio no vende esta guerra como la guerra entre dos facciones de una guerra civil. La vende como la guerra entre Roma y Egipto, entre Occidente y Oriente, y sobre todo como la guerra entre un hombre libre y viril y uno que fue castrado y está dominado por una reina puta maga, que es Cleopatra. Esto es interesante cómo los eruditos hablan del tema, que es la propaganda política de Octavio durante la guerra con Marco Antonio. Está diciendo como esto es la guerra contra la mujer, contra los poderes de la feminidad oriental. Acá va el hombre romano a derrotarlos. Y por supuesto que los derrota. En la batalla de Accio primero y después en Alejandría los hace crema. Y acá es donde viene la parte más triste de todo esto, y donde se me pincha un poquito la querida Cleopatra, es que cuando están derrotados, Octavio le hace llegar a Cleopatra un mensaje de que sí, que va a ser perdonada si entrega a Marco Antonio muerto. ¿Y qué hace Cleopatra? Le hace creer a Marco Antonio que se suicidó. Upa. ¿Y qué hace Marco Antonio? Se suicida. El suicidio de Marco Antonio es una jugada de Cleopatra, dice Plutarco. Dice Plutarco. Es una jugada de Cleopatra para Ahí están las fotos para que no nos dejan mentir. para entregar el Las cadáver stories. y ser perdonada por Octavio. Pero Octavio rápidamente se entera que no va a ser perdonada, que fue una jugada, y que hace Cleopatra una gran última festichola, un bacanal, un festín, y después de eso se dice que se suicida haciéndose picar por una víbora en el brazo, al cabo de lo cual muere. Octavio tiene el buen gesto de enterrarlos juntos, a Marco Antonio y a Cleopatra. Pues murieron con poca diferencia de 2 días hay entre la muerte de uno y la muerte de otro. 28 horas. Pero después, a Cesarión, va al niño y lo asesina para ser el único heredero de Julio César. Qué natural la muerte, ¿no? En esa época. Y asesinar parientes, sobre todo. Muy normal. Como Sí, cualquier sale. cosita mato el nene. Y, ¿A quién hay que matar? Y adoptan a los hijos restantes de Marco Antonio. Octavio, que lo mencioné como Octavio en toda la columna, se va a transformar en Augusto César. El mes de agosto se llama así por Augusto César, igual que julio por Julio César. El mes del año que eligió Augusto César para que su nombre quede para siempre en los calendarios es el mes en el que asesinó o que derrotó a Marco Antonio y a Cleopatra, en que consolida su poder y después se va a transformar en el primer emperador de Roma. Costó llegar hasta acá. Bien. Entonces, para redondear, Cleopatra fue una jugadora principal en la política del Mediterráneo del siglo I a.C. No era una puta, usó el sexo y la seducción a su favor y en favor de su reino. No era una maga, era una artista de la puesta en escena. Y no era hermosa, era inteligente, poderosa, avasallante y cautivadora. Y con eso, señores del jurado, he escrito un texto final. ¡Vamos! Cleopatra no era linda. No lo digo para los estándares actuales de belleza, ni para la mirada romana sobre una reina egipcia de raíz griega. Para los mismos historiadores de la época, la última faraona se destacaba por su ingenio, su oratoria, su cultura y su voz. Plutarco decía que Cleopatra tenía una lengua que era un instrumento de varias cuerdas. Su presencia era impactante y teatral, pero no le debía mucho a los rasgos de su cara. Aún así, pasó a la historia por formar alianzas políticas y militares basadas en la seducción de 2 de los hombres más poderosos de Roma, Julio César y Marco Antonio. Además de ser arrogante y de creerse la reencarnación de Isis, Cleopatra era atractiva, magnética y cautivante. No era hermosa y sin duda no lo era al estilo de Elizabeth Taylor. La belleza física fue la única y torpe manera en que Hollywood logró traducir algo mucho más etéreo e inacible: el encanto. Por supuesto que existe un estándar de belleza y que ese estándar es seductor para muchísimas personas,
Pero la belleza estándar no es la única manera de seducir, ni de atraer, ni de conquistar. La belleza se puede estandarizar y se puede imponer. El encanto es múltiple, es mutante, es sutil y es personal. Reside en el poder, en el talento, en la inteligencia, en la fuerza, en la ambición y en los logros. Pero también en la bondad, en el sacrificio, en la entrega, en el heroísmo, en la compasión, en la confianza, en la novedad, en la rebelión. Eso es lo maravilloso del encanto. Aunque algo se imponga como estándar, siempre nos va a mojar alguien que diga, váyanse todos a la mierda. Este no es un texto ingenuo sobre la belleza interior como algo pasivo y oculto que todos tenemos. El mundo del deseo es un mundo muy injusto y muy doloroso, pero hay más herramientas que la cara que Dios te dio. Tampoco este es un texto sobre la democracia del encanto. El encanto es activo, se cultiva, se muestra y se pone en juego. Hay gente que logra despegar su encanto y hay gente que no. Y algunos de ellos son hermosos, pero profundamente insípidos, y su belleza no acciona nada en el mundo. Es así. No todos pueden ser lindos. No todos podemos encajar en el estándar de la tapa de las revistas. Pero no queremos, porque no hace falta, porque con una cara fea y encanto se puede conquistar Roma, Egipto y todo el Mediterráneo. Esto es Babasónicos, Valle de Valium, el hombre más encantador del mundo, Adrián Dárgelos.